Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Aquí estamos con el gusto de siempre, como todos los lunes. Ya es septiembre, estamos en el mes patrio, así es que viva México, vamos a festejarlo como solo los mexicanos sabemos hacerlo. Gracias por acompañarnos, por estar siempre pendiente de este programa, los que nos ven y los que nos escuchan. Estamos transmitiendo a través de TV WAC, a través de 89.5 y a través de las redes sociales. Los teléfonos en el estudio 442-192-1293, 442-192-1200, extensión 37120. Y si quieren un mensajito de texto al 442-344-1404 y 442-186-88-69. Maestro Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Margarita, muy buen día a nuestro auditorio. Pues contento, una semana particularmente interesante por todas las notas informativas. Así es. Por todo el panorama tanto local, nacional y por supuesto también internacional. Y bueno, pues contento de estar aquí contigo en nuestro auditorio. Así es, pues vamos a entrar al tema. Segundo día, tenemos la segunda parte del tema que iniciamos hace 8 días con el doctor Raúl Ruiz Canizales, que nos acompaña nuevamente el día de hoy. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Margarita, mi estimado Omar. Pues nuevamente agradecido por la invitación a dialogar, a discutir sobre estos puntos tan álgidos en estas últimas semanas. Muchísimas gracias. Muy buenos días al auditorio. Pues aquí continuamos con este debate, Raúl, sobre la desaparición de algunas instituciones, entre ellos el acceso a la información, que ahora pues ponemos aquí en la mesa el quién se va a hacer cargo de dar la información que se requiere. Ya no vamos a poder hacer ese trámite, violenta la Constitución nacional. Ya nos platicaste que por supuesto que hay tratados internacionales a los cuales pues les tenemos que dar salida y por ese motivo no podría desaparecer esa institución. No sé si tú tengas algo que se quedó por ahí en el tintero, maestro Omar, la semana pasada. Claro, Raúl, buen día. Qué gusto que estés nuevamente acá con nosotros. Pues particularmente creo que la vez pasada el elemento de tensión que yo señalaba y que hoy me gustaría que retomáramos acá los tres para compartir con el auditorio, es esta especie de confrontación de una institución o de un ejercicio de transparencia que, si bien es cierto, existe y que, si bien es cierto, se usa por algunos ciudadanos, por actores sociales, entra en conflicto con el Estado de Derecho. Es decir, ¿de qué sirve que haya transparencia si finalmente la corrupción no se castiga? En este país la corrupción no se castiga. Entonces es ahí donde yo señalaba el programa pasado que detecto una situación de tensión profundamente preocupante, porque, bueno, sí, en un ejercicio de madurez ciudadana, en un ejercicio político de responsabilidad, pues tú puedes solicitar números, fechas, datos que de pronto terminan exhibiendo dinámicas de corrupción. Claro. E incluso son públicas esas dinámicas de corrupción. Así es. Pero, exacto. ¿qué pasa? Parece ser que es el mundo de la ficción, porque de nada sirve, dado que no se sanciona en una perspectiva de un Estado de Derecho que tendría que ser puntual y riguroso en ese sentido. Efectivamente, Omar, Margarita, miren, quisiera partir de lo que comenta, de esta premisa que comenta Omar. Efectivamente, hay una situación de tensión. Y momentos de tensión, yo lo quiero describir como una tensión entre dos visiones. Y voy a tener que retomar un poco lo que comentamos en la sesión pasada. Yo veo aquí efectivamente una tensión, un momento de tensión entre dos visiones, entre dos formas de ver este tema.
Una de ellas, decíamos, es una visión que viene precisamente diseñada, es una visión que viene siendo adoptada desde el marco internacional, específicamente, no exclusivamente, pero principalmente en el marco de la ONU, en el marco de la Cumbre de las Américas, de la Organización de Estados Americanos, porque en todos estos espacios han adoptado instrumentos internacionales vinculantes en el que ahí los estados están haciendo un compromiso, decíamos, de modificar su marco jurídico interno a efecto de estar en sincronía con esos compromisos en instrumentos internacionales. Decíamos que el primero de ellos fue en el escenario de la Organización de Estados Americanos, donde nos adopta un primer compromiso, México es parte de, y así se va mejorando. ¿Hacia dónde va eso? A ver, lo que tendríamos que decir y lo que quiero yo complementar es que esta visión que se adopta en el marco internacional no es sino el resultado de qué cosa, de la identificación. Esos documentos, pues, es el resultado, ahí están plasmados, pues, la identificación de las mejores prácticas. Es decir, quienes se encargan de alguna manera formular esos instrumentos, pues no se despertaron de la noche a la mañana con las ideas de, ay, vamos a decir, no, sino que se hace un monitoreo que es el resultado de años de monitoreo, de identificación de estas mejores prácticas, y finalmente terminan en un documento en los diversos escenarios a nivel supranacional, que es el caso de la ONU, regional, la OEA y así, ¿no? Y se aterrizan ya cada gobierno cuando adopta y ratifica estos instrumentos internacionales, pues asume ese compromiso. La cuestión aquí es que en el marco internacional no funciona, no opera como funciona en el marco interno, así como un ministerio público. Es decir, ¿y de qué sirve que sean vinculantes? Bueno, en el sentido de que, pues bueno, asumen un compromiso de modificar su marco jurídico interno a fin, ojo, de estar en sincronía con esas buenas prácticas a las que nos estamos comprometiendo a adoptar. Esa es una visión, ¿vale? La otra visión que yo estoy viendo y la que está generando esta tensión, ojo, y efectivamente, Omar, son dos visiones. Ya describí, acabo de retomar una de ellas, la visión del marco jurídico internacional o de las tendencias internacionales, que no son sino resultado, insisto, de la identificación de las mejores prácticas. La otra visión, yo le llamo así, es la visión que está plasmada en la iniciativa misma, ¿no? Y si me permiten, piensen, ¿cuál es la visión que está aquí en la iniciativa que comentaba Margarita, en el cual precisamente pues, tiene como objetivo modificar el marco jurídico, ojo, en México, desde la Constitución y todas las leyes secundarias, a efecto precisamente de plasmar la visión de este grupo, ojo, que pretende de alguna manera, insisto, sí seguir en el ajo, perdón por la expresión tan coloquial, seguir en el ajo del acceso a la información, pero bajo sus propias reglas. ¿Cuáles son? Y si me permite, les voy a leer así, tal y como viene la iniciativa. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son las premisas que sostiene la iniciativa? Dice, ¿cómo ven a los órganos constitucionales autónomos? ¿Qué significa para esta visión la existencia de estos órganos? ¿Vale? Significa para ellos, ojo, dice, desmantelamiento del Estado, privatización del derecho público. Ojo, tercera premisa, desmantelamiento del estado de bienestar. Cuarta premisa que sostiene la iniciativa, subordinación del Estado mexicano a los intereses geoestratégicos, dice, de los Estados Unidos de América. ¿Realmente esto es así? Es decir, ¿realmente significa el seguir adoptando, el continuar, pues, con este esquema que hemos venido adoptando desde hace ya varios años, de que la chamba la realicen los órganos constitucionales autónomos, ¿realmente significa desmantelar el Estado? ¿Realmente significa privatizar el derecho público? Ojo. Raúl, perdón. Raúl, me perdí un poquito. Solamente para tener el dato claro, lo que nos acabas de leer, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la fuente? La iniciativa presentada. Ajá, ¿quién la presenta? El grupo parlamentario de Morena. Ah, ya. El Ejecutivo. El Ejecutivo. Es decir, si tú lees esas cuatro premisas, dices, ah, caray, entonces yo le llamo así. Lo que yo veo es la lógica del sospechosismo. Todo es neoliberalismo. Contar con un órgano constitucional autónomo encargado de, ojo, de combatir la corrupción y garantizar el acceso a la información. ¿Tiene tufo de neoliberal? Yo no le veo necesariamente un tufo neoliberal a esto, ¿vale? Es decir,
Ojo, de lo que se trata, ojo, lo que está en juego aquí, insisto, pues, como tú lo comentabas, Omar, es una tensión entre dos visiones. La visión del marco internacional, encabezado principalmente, no exclusivamente, pero sí encabezado por la ONU, la OEA, etcétera, en donde a lo que se convoca es que los estados reformen su marco jurídico y adopten esos compromisos, que significa qué cosa, pues, entre otras, es evitar la injerencia. Yo lo que veo en esta iniciativa, ojo, es más que nada centralizar. Es decir, entonces los ciudadanos ahora, desde esta perspectiva, hay que centralizar todo para que el Estado no se desmantele. Hay que centralizar en la Secretaría de la Función Pública, en la Secretaría de la Función Pública. Hay que concentrar en esta entidad para no privatizar el derecho público. Hay que darle todas esas facultades ahora a esta entidad para, ojo, no desmantelar el Estado de Bienestar. ¿Realmente es así eso? Lo que yo veo, entonces, ¿cómo vamos a tener que operar a los ciudadanos? Bajo el principio de la buena fe. Es decir, Estado, te pido por favor información sobre esto, ¿me puedes dar la información? O sea, realmente lo que vamos a estar esperando del Estado, que el Estado diga, sí, mira, yo como Estado, como soy muy buena onda y como tengo mucho ánimo de transparencia, te voy a dar la información que me solicitas. No sé si vayan a hacer lo que está en juego aquí. Son dos visiones que están en fuerte tensión, una que juzga, que asegura y promete que continuar con órganos constitucionales autónomos significa desmantelar el Estado, significa privatizar el derecho público, significa desmantelar el estado de bienestar. Yo no coincido necesariamente con esta visión de la iniciativa, ¿eh? Lo que tendríamos que ver, en todo caso, Margarita, lo que tendríamos que mejorar es, ojo, ver en qué medida, o sea, diseñar una estrategia, una agenda legislativa en el que, al contrario, reforzar los órganos constitucionales autónomos e implementar medidas, figuras, mecanismos que garanticen, ¿qué cosa? Que garanticen que no va a haber injerencia del Ejecutivo. En todo caso, tendríamos que ir hacia allá, porque la Convención de la ONU, de la OEA, así lo dice claramente. Los estados, los regímenes se comprometen a modificar su régimen jurídico a efecto de garantizar, en la mayor medida de sus posibilidades, evitar, ¿qué cosa? La injerencia. Esa es la visión por la que yo me inclino, Margarita. Es decir, a reformar lo jurídico y, en todo caso, garantizar mejores mecanismos que eviten la injerencia, ojo, en estos órganos constitucionales autónomos. Yo no veo necesariamente que eso signifique continuar con estos organismos, signifique desmantelar el estado de bienestar, privatizar el derecho público. Veo a Margarita como con como que se le retorció el corazón, querido Raúl, y con ganas de decirte algo. Es que, oye Raúl, es que te veo como siempre con mucha pasión, como lo haces con los temas que trabajas, pero, a ver, tú dices algo que me parece interesante, pero yo voy a hacer la manzana de la discordia. Porque digo, finalmente, aunque las instituciones sean autónomas, perdón, pero así es, van a hacer lo que les dice sus gobiernos, sea estatal o sea federal. Si el gobierno dice, es autónoma, sí, pero yo soy papá gobierno, estatal o soy federal, y tú vas a hacer esto y esto no lo puedes hacer, aunque sean autónomas, perdón, pero así es. Y el hecho que existan estas instituciones, a mí lo que sí se me hace es un gran derroche de dinero, porque si existen las instituciones, porque tienen a 1,000 empleados para dar información, y dices, como que, perdón, pero a mí también se me hace que son instituciones que se deberían de estar vigilando continuamente, ¿sí? Para que no exista esto. Bueno, es que en todo caso, lo que tendríamos, insisto, Margarita, lo que tendríamos que revisar, lo que tendríamos que centrarnos es cómo podemos entonces reformar nuestro marco jurídico y mejorar los mecanismos, ojo, porque eso es lo que está en juego. ¿Cómo mejoramos entonces los mecanismos de nombramiento de los titulares entonces? Porque eso es lo que está en juego. ¿Y por qué no pensamos también en que la ciudadanía tendría que ir madurando en esta exigencia de transparencia, en ejercicios ciudadanos autónomos, en fortalecer un Estado de Derecho que por el momento está por los suelos? Y ahí habría que ver todas las evaluaciones existentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Por qué no le apostamos a eso? Porque por una parte tenemos una visión hegemónica de los policías del mundo,
la ONU y la OEA, que como lo dije en el programa pasado, a mí me parece que actúan con una doble moral que, bueno, es de una tremenda obscenidad. Así es. Y por otro lado, pues parece ser que tenemos una visión muy regionalista, muy hacia el cuidado de lo interior y de mantener las cosas en una especie de simulación, pero finalmente entre estas dos posturas quienes salimos perdiendo somos los ciudadanos. Claro. Porque yo vuelvo a insistir, tanto en una como en otra, si no tenemos un Estado de Derecho fortalecido, pues podemos discutir mucho acerca de los mecanismos de transparencia, pero si no se va a castigar la corrupción como un delito grave, pues entonces ¿de qué nos sirve, querido Raúl? Bueno, entonces, Omar, insisto, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar, centrarnos precisamente en cómo adoptar procedimientos, esquemas, figuras jurídicas que efectivamente se aplique, es decir, cómo darle, como se dice en la teoría, ¿no? Como dicen los autores, lo que se trata aquí es de buscar la forma en darle dientes a la ley, una expresión de un autor, ¿no? Jurídico, un jurista norteamericano, o sea, lo que está en juego es, ojo, es darle dientes a la ley, que se aplique. Es decir, a ver, y es que esto tiene que ver con lo que comentaba Margarita, es decir, sí, efectivamente, es que nos olvidamos también que los organismos, ojo, obviamente son entidades que nacen con un propósito, ojo, se crean mecanismos para su funcionamiento, pero en todo caso lo que hay que centrar son esos esfuerzos en esos mecanismos. Es decir, ¿por qué nos encanta hablar de calidad de la democracia? Calidad en la educación. Porque ¿cómo nos atrevemos? ¿Cómo es que nos atrevimos a comenzar a hablar de calidad en la democracia? Calidad en la educación, calidad en esto. ¿De qué se trata todo esto? ¿De una narrativa vacía? Yo no creo que sea así. A mí me parece prometedor hablar de calidad de la democracia, pero entonces lo que tenemos que revisar es cuál es esa fórmula que vamos a diseñar para que podamos hablar de calidad de la democracia. ¿Sí me han entendido? Es decir, sí. porque cuando hablamos de esto tenemos que atender a estándares que nos permitan hablar de calidad. Si vamos a hablar de autonomía, entonces tenemos que revisar cuáles son esos mecanismos, cuáles son esos estándares que nos van a permitir hablar efectivamente de autonomía. Y retomando lo que decía Margarita, ¿por qué sucede eso? Eso que me comentaba Margarita, pues es una especie como de, digámoslo así, de chantaje, ¿no? También, ¿y de dónde proviene el chantaje? Bueno, pues si no te adecuas a mis veces, pues te castigo con el presupuesto público, con el presupuesto anual, ¿no? Exacto. Ese es tu primer chantaje. Y entonces, ¿por qué no trabajamos, nos centramos en reformar el marco jurídico de tal manera que tengamos ya de por ley, ojo, un presupuesto asignado a estos organismos, ojo, sin necesidad de que estos cabildeen, pues? ¿Sí me entienden? O sea, ¿se fijan? O sea, yo creo que tenemos que ver en los detalles está, ojo, ¿qué cosa? El éxito. En los pequeños detallitos está, yo creo que el éxito del funcionamiento de muchos organismos. Y en lugar de ir hacia atrás al centralismo, porque la iniciativa, desde mi punto de vista, les guste o no a muchos, por ahí que andan diciendo que no, si es que ese neoliberalismo impregnado en los órganos constitucionales ya llegó al máximo, ya es decadente este tufo neoliberal de los órganos. Yo a ellos les diría, oigan, pues digan ustedes, gracias a esos organismos con sus defectos que hemos señalado aquí, gracias a estos órganos constitucionales, sobre todo en materia de transparencia, gracias a ellos, ¿cuántos datos, cuánta información no accedieron y que se convirtió en una nota de impacto social? ¿Cuántos? Pues tenemos la Casa Blanca, ¿no? Compañerito. ¿Sí o no? Sí, claro. Y le costó. Sí, Y le costó. que de todas maneras no pasó nada. No pasó nada. ¿Estás de acuerdo? Pero hubo un costo político, electoral. No, sí, Raúl, pero por lo menos mira. yo para que la ciudadanía castigue electoralmente, Margarita. Ah, no, eso sí, eso sí. El castigo fue contundente por una persona que solicitó acceso a la información y dijo, ¿quién es el constructor de esto? Ah, miren, pues resulta que es el mismo tipo de la Casa Blanca. Yo incluso iría un poco más allá, Raúl, de esta cuestión que mencionas, calidad en la democracia y todos estos ejercicios que son muy valiosos, ciertamente. Yo iría a la reflexión acerca del ejercicio político como tal, ¿no? Y los actores políticos que hoy tenemos. Parece ser que estamos frente a una decadencia total del ejercicio político serio. Hoy el político es más un entretenedor, es un personaje de doble moral, sin ética. No quiero generalizar, por supuesto que hay
grandes políticos y políticas, pero desafortunadamente sí creo que ha venido apareciendo una banalización y una trivialización del ejercicio político, donde pues claro que la ciudadanía tenemos que pagar los costos que ello conlleva. Claro. Y nombres y apellidos están todos los días en TikTok, en las portadas, en las redes. No es necesario ni siquiera poner ejemplos. Mira, dice por ahí Manuel Atienza, desde mi punto de vista es uno de los más grandes juristas del habla española. Es un gran jurista de Alicante, él, y en un artículo que publicó hace ya varios años, así se llama el artículo que publica, dice, ¿por qué tenemos tan malos políticos? Dice, a ver, porque tenemos un pésimo auditorio. O sea, porque tenemos un mal auditorio, mal preparado, mal informado, desinformado, con otros intereses. Es decir, o sea, a lo que él dice, bueno, pues es que mientras tengamos una ciudadanía cuyos intereses no tienen que ver con la red pública, sino que sus intereses van en otro sentido, pues eso es lo que vamos a tener. Obviamente lo dice con unas palabras mucho más refinadas que las mías, pero lo que está diciendo eso, en la medida que tengamos un auditorio centrado, concentrado en esas cuestiones que marca Omar, ¿no? Pues evidentemente vamos a tener una clase política que va a estar centrado en seguir alimentando eso. ¿Se entiende? O sea, lo que está en juego es precisamente, ojo, mejorar los mecanismos para que esto funcione. Y si en lugar de hablar, ojo, de un procedimiento de nombramiento de los titulares que tiene que ver con propuesta, y si mejor hablamos de un consejo lector integrado por ciudadanos, por periodistas, por etcétera, en donde los partidos políticos no tengan injerencia en el nombramiento de los titulares de estos, como sucede, como es una tendencia, como ya está esta propuesta en algunos otros países. ¿No les parece que entonces ahí sí lo que necesitamos, entonces, insisto, es centrar los esfuerzos en mejorar los mecanismos? Yo creo que aquí está la cuestión. Y ¿sabes qué, Raúl? Yo creo que tendríamos que regresarnos a una clase de enseñarnos a todos qué es un político, porque eso no lo sabemos. ¿Qué sería un buen político? ¿Sí? Y un buen político no es aquel que nos impone, por ejemplo, el que nos impongan al representante del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que nos impongan. No, ¿por qué? Porque la ciudadanía somos los que somos sus jefes y eso no lo han entendido. Bueno, y bueno, tenemos que ir cerrando, ¿no? Porque sí, si no, el tiempo nos va. Rápidamente, también tendríamos que tener una construcción ciudadana mucho más fortalecida, sí, claro, por supuesto, mucho más consciente, mucho más participativa. Exacto. Y bueno, más interesada, una ciudadanía más interesada en la red pública. Pero claro, pues esto parece un sueño, ¿no? Raúl, ¿la iniciativa va o no va entonces? No, obviamente va. Definitivamente va. Y hablando en los términos de Realpolitik de San Margarita, pues ya vimos cómo algunos senadores y diputados de oposición ya se sumaron, ¿no? Así es. Así es. Para muestra tenemos un botón en Querétaro. Pero entonces, bueno, ahí vemos los intereses, ¿no? Vamos a hablar de Realpolitik en otra sesión. Sí, yo creo que vamos a hacer una fuera de cámaras, la grabamos y luego la vamos poniendo, porque si no media hora es muy poquito y no podemos hablar de todo lo que quisiéramos, ¿no? Raúl, te agradecemos mucho que nos hayas dado la oportunidad de participar aquí contigo en esta charla que me pareció muy buena, muy entendible, y que ojalá que a quien les llegue pues les haya quedado un poquito más claro, ¿no? ¿Qué se pretende con esto? Muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes, gracias, estimado Omar. Raúl, muchas gracias. Gracias a nuestro auditorio también por acompañarnos, y bueno, pues el próximo lunes aquí nos volveremos a ver en Foro Jurídico UAC. Así es, muchísimas gracias, Raúl, y gracias a todos los que siempre están pendientes, que nos ven y nos escuchan. Que tengan un excelente mes, estamos empezando septiembre, y una excelente semana. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.